Chicos, aquí estamos haciendo filé de merluza con papas cortadas más o menos de 2 centímetros, de 1 centímetro de largo, 3 o 4 milímetros. Le pusimos pimiento rojo, morrón rojo, dulce. Le pusimos provenzal, orégano también. El provenzal es perejil y ajo. Y le pusimos un poquito de cebolla abajo. Recuerden que primero tienen que pasarle a la bandeja, le tienen que pasar aceite de oliva extra virgen, y a todas las papas con las manos la van envolviendo con un poco de aceite de oliva, así se van dorando perfectas todas. Hay 2 capas, ven que abajo tengo la segunda bandeja, está la bandeja de abajo y la bandeja de arriba. Lo ponemos en convección y sería más o menos 95 minutos, o sea, 1 hora y media aproximadamente esto va a estar. Seguimos la cocción, gracias. Ahí tenemos cómo va la cocción. Recién comenzamos a prepararlo. Recuerden que lleva 1 hora y media aproximadamente. Es filé de merluza lo que estamos haciendo. Y es un horno convector a 230 grados, que es el máximo que da el horno este. Ustedes lo pueden poner un poco más si tiene un horno que dé un poco más y menos tiempo. Recuerden, chicos, que también se le ha puesto romero, que no puede faltar romero. Si quieren una hojita de laurel abajo, también le pueden poner una hojita de laurel. Recuerden los tiempos de cocción, que varían de uno a otro. Los tiempos de cocción, chicos, no son los mismos según el horno. Recuerden que este pescado está súper congelado, no se descongeló primeramente, por eso el tiempo de cocción alto. Después yo les voy a decir el tiempo de cocción final para este horno. Por el momento lo dejamos así, en 95 minutos, pero a 230 grados centígrados. Pero puede ser menos tiempo, porque recuerden que el pescado es una de las carnes que primero se cocina, pero adentro también tienen papas, así que van a tener que ver el tiempo de cocción final. Y antes de sacarlo le vamos a tirar un poquito de salsa de tomate arriba para completar la cocción, chicos, y que quede con un saborcito especial, porque el tomate y el pescado son buenos aliados. Bueno, chicos, acá lo pueden ver que ya está terminado el plato. Miren el plato como está terminado. Le puse tomate, salsa de tomate, ahí lo tienen. Abajo también un poco de pescado, al costado un poco de pescado. Recuerden que el pescado tiene que estar dorado, chicos, por favor. Por eso le ponemos tanto tiempo de cocción. Con el tiempo de cocción estuvo perfecto, las papas se doraron bien. Pero es más rico con tuco, así que le puse un poco de salsa de tomate. Recuerden que el tuco es salsa de tomate. Gracias, chicos, por haber mirado. Les mando un beso grande a todos. Recuerden suscribirse, darle like, la campanita, compartir en las redes sociales, porque esto ayuda mucho al canal, chicos. En los comentarios, cuando está el chat, dejen las encuestas, porque las encuestas están reemplazando a los likes. Las encuestas ayudan mucho al canal, chicos. Ayudan a la puntuación del canal y ayudan a todo lo del canal. Muchas gracias por dejarle las encuestas y agarrar y estar dejando sus comentarios en las encuestas. Recuerden que las encuestas son siempre positivas, no va a haber encuestas negativas, no va a haber ningún dislike, no hay cosa de dislike, chicos. Recuerden que los dislikes perjudican a los canales y son otros canales que vienen a hacer daño. Así que por favor, chicos, utilicen encuestas a full. Le agradezco un montón. Todos van a tener sus encuestas. Recuerden que va a tardar, pero va a llegar. Todos van a tener la posibilidad de tener sus encuestas. Les agradezco mucho, les mando un beso, un abrazo grande desde Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los quiero mucho. Chau, 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 chau.